En este video vamos a hablar sobre los refrigeradores y la idea de un refrigerador es transferir calor de un depósito frío a un depósito caliente. Entonces, antes de hablar de los refrigeradores, me gustaría recordar lo que hace una máquina térmica. Entonces, en una máquina térmica, la máquina absorbe calor de un foco caliente y ese calor que se absorbe lo habíamos llamado Q sub H, que siempre es mayor que cero, y ese calor se convierte en trabajo mecánico, ¿sí? Y es un trabajo que hace el gas, entonces ese trabajo es mayor que cero, y se desecha parte de ese calor a un depósito frío. Entonces ese calor que se desecha lo habíamos llamado Q sub C, y este Q sub C, como sale del sistema, siempre es menor que cero. Y el trabajo realizado, pues lo habíamos visto que se podía calcular, es la eficiencia de la máquina térmica o del trabajo realizado, pues calculando la eficiencia de un ciclo termodinámico. Ahora, ¿qué sucede en un refrigerador? Pues la idea de un refrigerador es tomar calor de un foco frío o de un depósito frío y enviar calor a un foco caliente. Entonces queremos mandar calor a un depósito caliente. Y para eso es necesario hacer trabajo sobre el sistema termodinámico. Entonces, en este caso, el calor que entra al sistema termodinámico, pues es el calor que viene del foco frío. Entonces, el Q cold o Q sub C siempre es mayor que cero porque entra al sistema. Entonces, este es un calor que está entrando al sistema. El trabajo es un trabajo que se realiza sobre el sistema. Entonces, este trabajo es menor que cero porque se realiza sobre el sistema. No lo hace el gas, sino se realiza sobre el gas, ¿de acuerdo? Y el calor que se desecha, pues va al foco caliente, entonces este calor que se desecha, pues es lo que llamamos QHOT, que es el calor que va al depósito caliente, y como es el calor que cede el sistema, pues ese calor siempre es menor que cero, y es el calor que cede el gas. ¿Listo? Entonces, cuando hablábamos de la eficiencia, cuando hablábamos de la máquina térmica, pues nosotros habíamos visto que el trabajo total que hace el sistema, pues es la suma del calor que entra más el calor que sale, y esto lo podíamos escribir en términos del valor absoluto de Q sub C, entonces era el calor que entra menos el valor absoluto del calor que sale. En el caso de un refrigerador podemos escribir lo mismo, entonces el trabajo total que se necesita para sacar una cantidad de calor Q sub C de un depósito frío y llevarla a un depósito caliente, pues es W, y eso es igual a QH más Q sub C. Entonces, en términos de valor absoluto, pues nosotros podemos escribir que el valor absoluto del trabajo realizado es igual a el valor absoluto de QH menos el valor absoluto de Q sub C. ¿Listo? Bien. O lo que es equivalente, el calor que sale del sistema o que se cede al foco caliente o al depósito caliente, pues es la suma del valor absoluto del trabajo que se hace sobre el gas más el calor que se absorbe del depósito frío. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de refrigeradores, podemos hablar de un coeficiente de rendimiento y no de una eficiencia. Entonces, ¿qué nos dice el coeficiente de rendimiento? Pues este coeficiente de rendimiento lo vamos a llamar K y nos dice cuánto calor pudimos sacar para determinada cantidad de trabajo. Entonces, el refrigerador tiene un rendimiento más alto si yo puedo sacar una mayor cantidad de calor para una menor cantidad de trabajo. Y en general, pues yo puedo escribir este rendimiento como el calor que se absorbe del depósito frío dividido el valor absoluto de QHOT menos QCOL. ¿Listo? Bien. Y entonces esta es la cantidad que caracteriza los refrigeradores. Entonces si vamos a ver un refrigerador doméstico, una nevera, ¿qué hace? Entonces en esta nevera, pues básicamente la sustancia de trabajo pues es un gas
y este gas pues es un líquido refrigerante. Entonces todos ustedes han escuchado hablar del líquido que va por los tubos que están detrás de la nevera. Entonces, ¿qué le sucede a ese líquido y por qué ese líquido logra enfriar? Entonces ese líquido, en la parte de atrás de la nevera, ustedes van a ver que hay un compresor. Entonces ese líquido inicialmente se condensa, hay un proceso de condensación que es lo que vamos a llamar el número 1. Después de ese proceso de condensación, pues el líquido entra a un proceso de expansión adiabática y en este proceso la temperatura disminuye, ¿de acuerdo? Y la presión disminuye. Tal que cuando estoy en el punto 3, entonces hagan de cuenta que este punto 3 es dentro de la nevera, pues la temperatura del líquido es menor que la temperatura del ambiente. Y si la temperatura del líquido es menor que la temperatura del ambiente, ¿qué sucede? Pues el líquido absorbe calor del sistema. Entonces, en este caso, está entrando el calor Q sub C del entorno. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con ese líquido? Pues ese líquido vuelve a pasar por un compresor en donde la temperatura aumenta y la presión aumenta. ¿Listo? Entonces, después de que esa temperatura aumente y la presión aumenta, pues el líquido sale a esta parte 1 y en esta parte 1 la temperatura del líquido es mayor que la temperatura del ambiente. Y si la temperatura del líquido es mayor a la temperatura del ambiente, pues entonces el gas cede calor y en este caso manda calor al entorno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la primera caja es lo que está por fuera de la nevera y la segunda caja es la que está dentro de la nevera. Entonces, ¿qué pasa dentro de la nevera? Pues dentro de la nevera la temperatura del gas es menor que la del ambiente y por tanto absorbe calor o hay una transferencia de calor del ambiente al gas, entonces entra calor y después se hace trabajo. ¿Dónde se hace trabajo? Pues se hace trabajo en el compresor y en este compresor aumenta la temperatura, tal que en el proceso de condensación, pues la temperatura del líquido o del gas es mayor a la temperatura del ambiente y por tanto el gas cede calor al entorno. Entonces, si ustedes ponen la mano detrás de la nevera, ¿ustedes qué sienten? Pues sienten que las espiras que hay detrás de la nevera pues están calientes, la temperatura en ese caso es mayor que la del ambiente y entonces hay una transferencia de calor del gas hacia el entorno. Y dentro de la nevera, pues las espiras están absorbiendo el calor del foco frío. ¿Cuál sería el foco frío? Pues todos los elementos que están dentro de la nevera. Y con esto quisiera terminar este video.